El negocio del siglo XXI, Robert Kiyosaki. Introducción. La economía está destrozada y tu empleo corre peligro. Claro, si es que aún tienes uno. ¿Y sabes qué? Llevo años pregonándolo. Sin embargo, fue necesario que hubiera una crisis económica mundial para que la gente empezara a escuchar. No obstante, este libro no es sobre la razón por la que todo se fue al demonio, ni sobre cómo sucedió. Este libro es sobre por qué esta terrible noticia es en realidad buena, pero solo si sabes cómo aprovechar la situación. Fueron 2 personas las que me enseñaron sobre los negocios. La primera fue mi padre, un hombre con una sólida preparación académica que tuvo altos puestos como empleado del gobierno. La otra fue el mejor amigo de mi padre, quien dejó la escuela antes de acabar la preparatoria y luego se convirtió en millonario por méritos propios. Mi verdadero padre tuvo problemas financieros durante toda su vida y cuando murió prácticamente no tenía nada que probara que la suya había sido una vida de arduo trabajo. Por otra parte, el mejor amigo de mi padre llegó a ser uno de los hombres más ricos de Hawái. Siempre consideré que estos hombres eran mi padre pobre y mi padre rico, respectivamente. A mi verdadero padre lo amé y admiré muchísimo. Asimismo, le juré que ayudaría a toda la gente que me fuera posible para evitar el sufrimiento, los fracasos y los tratos indignos que abundaron en su propio camino. A partir de que me fui de casa, tuve todo tipo de experiencias. Serví en el cuerpo de marina como piloto de un helicóptero en la guerra de Vietnam, luego trabajé en Xerox, ahí empecé como vendedor y 4 años después dejé el empleo con el título del mejor vendedor de la compañía. A continuación desarrollé varios negocios multimillonarios a nivel internacional para retirarme a los 47 años y entregarme a mi pasión, enseñar a otros a crear riqueza y tener la vida de sus sueños, en lugar de conformarse con la mediocridad y la sombría resignación. En 1997 escribí un libro sobre mis experiencias y con el que debo haber tocado las fibras de al menos unos cuantos lectores, porque Padre Rico, Padre Pobre llegó a la lista de los más vendidos del New York Times. Permaneció en ella más de 4 años y desde entonces ha sido descrito como el libro de negocios más vendido de todos los tiempos. A partir de ese momento comencé a publicar una serie completa de libros con la filosofía de Padre Rico y aunque cada uno de ellos ha tenido un enfoque ligeramente distinto, todos describen el mismo mensaje del primero. Dicho mensaje también se encuentra en el corazón del libro que ahora sostienes en tus manos. Responsabilízate de tus finanzas o acostúmbrate a recibir órdenes por el resto de tu vida. Sé el amo del dinero o conviértete en su esclavo. Es tu decisión. Tuve la increíble suerte de que mis experiencias y mentores me enseñaran a generar riqueza genuina. Gracias a eso pude retirarme de la vida laboral por completo. Hasta ese momento trabajé para construir el futuro de mi familia, pero desde mi retiro solo he trabajado para ayudar a construir el tuyo. Durante los últimos 10 años me he dedicado a buscar las maneras más efectivas y prácticas de ayudar a otros a transformar sus vidas en el siglo XXI a través del aprendizaje de cómo construir riqueza genuina. En nuestros libros Padre Rico, mis socios y yo hemos escrito acerca de muchos tipos de negocios e inversiones, pero en todos esos años de intensa investigación, en algún momento encontré un modelo particular de negocio que, en mi opinión, es uno de los más prometedores para que el mayor número posible de gente pueda asumir el control de su vida financiera, de su futuro y de su destino. Algo más. Cuando digo riqueza genuina, no me refiero exclusivamente al dinero. Sí, el dinero es parte de ella, pero no lo es todo. Generar riqueza genuina tiene mucho más que ver con ser el constructor que con lo construido. En este libro te mostraré por qué tienes que construir tu propio negocio y qué tipo de negocio debe de ser. Pero no solo se trata de cambiar el tipo de negocio en el que ahora trabajas, sino de que te transformes también. Yo te puedo enseñar a encontrar lo que necesitas para desarrollar el negocio perfecto para ti, pero para que éste crezca, tú también tienes que hacerlo. Bienvenido al negocio del siglo XXI. Primera parte. Asume el control de tu futuro. ¿Por qué debes tener un negocio propio? Capítulo 1. Las reglas cambiaron.
Vivimos tiempos difíciles. Los últimos años nos han traído un desfile constante de miedo y pánico que se refleja en los encabezados de los periódicos, en las salas de juntas y en las cocinas de todo Estados Unidos. La globalización, las importaciones, los decrementos, los remates, las hipotecas subprime, las coberturas tipo swap, los esquemas Ponzi, los fiascos de Wall Street, las recesiones, una mala noticia tras otra. En los primeros meses de 2009, los despidos en empresas estadounidenses alcanzaron la cifra de 250,000 al mes. Ahora que escribo esto, a finales de 2009, la tasa de desempleo es del 10.2% y sigue en aumento. Asimismo, la situación de las personas que lograron conservar su empleo, pero que vieron disminuidas sus horas de trabajo y los honorarios pagados por las mismas, es aún peor. La estrepitosa caída en el empleo es una epidemia a la que muy pocos son inmunes. De los ejecutivos y managers de nivel medio a los empleados administrativos y los de escritorio, de los banqueros a los empleados de ventas al menudeo, todo mundo está en riesgo. Incluso la industria del cuidado de la salud, que hasta hace poco era considerada una zona de empleos seguros, sufre recortes en su fuerza de trabajo de manera significativa. En una encuesta realizada en 2009 por USA Today, 60% de los estadounidenses dijeron que consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. En el verano de 2008, de pronto los portafolios para el retiro de mucha gente perdieron la mitad de su valor, o incluso más. Los bienes raíces se desplomaron, lo que la gente creía que eran activos sólidos y confiables se vaporizó. La seguridad laboral se fue para siempre. Una encuesta realizada en 2009 por USA Today arrojó que 60% de los estadounidenses consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. Por supuesto, tú ya lo sabes, pero hay algo que quizás desconoces. Nada de esto es una noticia. Sí, claro, se necesitó de una crisis económica para que la gente comenzara a despertar ante el hecho de que su estilo de vida se encontraba en peligro, pero tus ingresos no se pusieron bajo riesgo de la noche a la mañana. Siempre lo han estado. La mayor parte de la población de los Estados Unidos ha vivido desde siempre al borde del precipicio, sobre la cuchilla que divide a la solvencia y la ruina. Siempre ha confiado en que el siguiente cheque de nómina le sirva para cubrir los gastos de cada mes, aunque solo le deje un colchoncito muy pequeño de ahorros en efectivo, y frecuentemente ni siquiera eso. Ese cheque sirve para que cambies tu tiempo por dinero, y en una recesión se convierte en la fuente de ingreso menos confiable que existe. ¿Por qué? Porque cuando el número de gente empleada comienza a caer, hay menos ingresos disponibles en circulación con el que se puede pagar el tiempo que destinas a un empleo. Te lo dije. No quisiera salir con el típico "te lo dije", pero te lo dije. Lo he repetido durante años. Ya no existen los empleos seguros. El Estados Unidos corporativo del siglo XXI es un dinosaurio que tiembla porque está al borde de la extinción. Y la única manera de que puedas tener un futuro seguro es que asumas el control del mismo. Aquí te presento lo que escribí en 2001 en un libro titulado La Escuela de Negocios para la gente a la que le gusta ayudar a otros. En mi opinión, los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales sufrirán un desastre económico que se avecina y que será ocasionado porque el sistema educativo ha fallado y no ha podido ofrecerles a sus estudiantes un programa de educación financiera realista de manera adecuada. Ese mismo año, en una entrevista para Nightingale Conan, dije: si crees que los fondos mutualistas van a estar ahí para ti, si quieres apostarle tu vida a los altibajos del mercado de valores, entonces estarás apostando tu jubilación misma. ¿Qué sucede si el mercado de valores sube y luego vuelve a caer cuando tengas 85 años? No tendrás control. No estoy diciendo que los fondos mutualistas sean malos, solo digo que no son seguros y que no son la decisión más sabia, que yo no apostaría mi futuro financiero en ellos. Nunca antes en la historia del mundo tanta gente había apostado su retiro en el mercado de valores. Es una locura. ¿Tú crees que Seguridad Social estará ahí para cuidarte? Entonces seguramente también crees en el conejo de Pascua. En una entrevista que di en marzo de 2005 dije: la mayor fortaleza de un activo de papel es su liquidez.
Pero eso también es su mayor debilidad. Todos sabemos que habrá otra caída del mercado y que nos va a volver a afectar. ¿Por qué habrías de adquirir este tipo de activos? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo otro colapso del mercado y que mucha gente volvió a resultar afectada. ¿Por qué? Porque no pudimos cambiar nuestros hábitos ni nuestra forma de pensar. En 1971, la economía estadounidense dejó de regirse por el patrón oro. Y por cierto, esto sucedió sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, lo más importante es qué pasó. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permitió imprimir más y más dinero, todo el que quisimos sin que estuviera sustentado por ningún valor real o sólido. Esta desviación de la realidad nos abrió la puerta al auge económico más grande de la historia. Durante las siguientes 3.5 décadas, la clase media norteamericana experimentó una suerte de explosión. Mientras el dólar se devaluaba y el valor en libros de los bienes raíces y otros activos se inflaba, la gente común se fue volviendo millonaria. De repente hubo crédito disponible para cualquier persona, en cualquier momento y lugar, y las tarjetas de crédito comenzaron a aparecer como hongos tras las lluvias primaverales. Para pagar esas tarjetas de crédito, los estadounidenses utilizaron sus casas como pagares, refinanciando y pidiendo prestado y prestando y refinanciando. ¿Por qué después de todo el valor de los bienes raíces siempre sube, verdad? Pues no. Para 2007 ya le habíamos inyectado a este globo financiero todo el aire caliente que podía soportar y la fantasía se desplomó hasta golpear el suelo de nuevo. Pero no solamente colapsaron Lehman Brothers y Bear Stearns, millones de personas perdieron sus planes 401k para el retiro, sus pensiones y empleos. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso. En la década de los 50, cuando General Motors era la empresa más poderosa de los Estados Unidos, la prensa tomó una declaración del presidente de GM y la convirtió en una frase publicitaria que duró décadas. Mientras GM avance, también lo hará el país. Pues bien, amigos, tal vez ya no sea tan buena frase, porque en 2009 GM cayó en bancarrota. Y ese mismo verano, el estado de California comenzó a pagar sus deudas con pagarés en lugar de efectivo. Justamente ahora está disminuyendo el porcentaje de estadounidenses que son dueños de su propia casa. Los remates hipotecarios están a la alza y el número de familias de clase media a la baja. Las cuentas de ahorro, si acaso existen, son cada vez más pobres y el endeudamiento familiar es cada vez mayor. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso. La cantidad de gente que quiebra se ha disparado hasta el cielo. Además, muchos estadounidenses no tienen suficiente dinero para retirarse, pero ni de broma. ¿Pudieron todas estas malas noticias atraer tu atención? Seguramente, pero no estás solo. Los estadounidenses de todas partes ya dejaron de darle vueltas al asunto y fingir demencia. ¡Genial! Ahora estás despierto y consciente de lo que sucede. No es agradable, claro. Así que analicémoslo con cuidado para comprender qué significa y qué puedes hacer al respecto. Es un nuevo siglo. Siendo niño, mis padres me enseñaron la misma fórmula del éxito que seguramente te dieron a ti. Ve a la escuela, estudia con ahínco y obtén buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro, bien pagado y con prestaciones. Y entonces tu empleo se hará cargo de ti. Sin embargo, la anterior es una noción de la era industrial y nosotros ya no estamos en ella. Tu empleo no se hará cargo de ti, el gobierno tampoco se hará cargo de ti. Nadie lo hará. Es un nuevo siglo y las reglas ya cambiaron. Mis padres creían en la seguridad de tener un empleo, en las pensiones de las empresas, en la seguridad social y en Medicare. Pero todas estas son ideas desgastadas y obsoletas remanentes de una época que ya se fue. En la actualidad, la seguridad de tener empleo es solo una broma y la mera noción de tener un trabajo de por vida en una sola compañía, ideal que con tanto orgullo defendió IBM en sus buenos tiempos, es tan anacrónica como una máquina de escribir. Muchas personas creyeron que sus planes de retiro 401k estaban a salvo porque los respaldaban acciones de blue chip
y fondos mutualistas, así que, ¿qué podría salir mal? Pero luego resultó que todo salió mal. La razón por la que estos conceptos que alguna vez fueron como vacas sagradas ya no pueden seguir dando leche es porque ahora todos son obsoletos. Las pensiones, la seguridad de un empleo y la certeza de una jubilación. Repito, son ideas perpetuadas de la era industrial, pero los siglos han pasado. Vivimos la era de la información y necesitamos acciones y pensamientos congruentes con este tiempo. Por suerte, la gente ya comenzó a escuchar y aprender. Es una lástima que se necesite de sufrimiento y dificultades para entender las lecciones. Pero bueno, al menos ya estamos aprendiendo. Cada vez que atravesamos por una crisis importante, como la caída de las .com, la crisis económica post-9/11, el pánico financiero de 2008, la recesión del 2009, más gente comprende que las antiguas redes de protección ya no podrán sostenernos. El mito corporativo terminó. Si pasaste años subiendo por la escalera de una empresa, ¿alguna vez te detuviste a contemplar el panorama? ¿Cuál panorama, me preguntas? El trasero de la persona que está frente a ti. Eso es lo que tienes al frente. Si quieres seguir viendo eso por el resto de tu vida, entonces tal vez este libro no es para ti. Pero si estás harto de mirar el trasero de alguien más, entonces continúa leyendo. Que no te vuelvan a engañar. En este preciso momento, el desempleo continúa creciendo. Para cuando termines de leer estas palabras, quién sabe, la situación podría haber cambiado. No te engañes. Cuando el valor del empleo y los bienes raíces vuelvan a girar y el crédito se afloje de nuevo, como inevitablemente sucederá, no vuelvas a ceder ante la sensación de falsa seguridad que los metió a ti y al resto del mundo en este desastre financiero desde el principio. En el verano del 2008, los precios de la gasolina subieron hasta $4 por galón. Las ventas de camionetas se desplomaron como piedra. Y de repente todo el mundo andaba en un automóvil pequeño o híbrido. Pero piensen lo que sucedió después. Para 2009 los precios ya habían bajado a $2. Y ay, Dios mío, la gente volvió a comprar camionetas. ¿Cómo? ¿De verdad creemos que los precios van a permanecer así de convenientes? ¿Que bajaron para siempre y que por tanto es bastante lógico comprar autos que consumen gasolina a lo loco? ¿En serio podemos ser tan ciegos? Estoy tratando de ser amable, pero la palabra que usaría es estúpidos. Por desgracia, la respuesta es sí. No solo nos engañan una vez, permitimos que lo hagan una tras otra. Desde niños seguramente escuchamos, leímos o nos contaron la fábula de la hormiga y la cigarra. Sin embargo, la mayoría se aferra a vivir con la visión de la cigarra. No permitas que los encabezados te distraigan. Siempre hay algún rumor idiota que trata de captar tu atención para que no te ocupes del serio asunto de construir tu vida. Es solo ruido. Sin importar si se trata del terrorismo, recesión o el escándalo electoral más reciente, en realidad no tiene nada que ver con lo que necesitarías estar haciendo hoy para construir tu futuro. En la Gran Depresión, mucha gente logró crear fortunas. Asimismo, en los tiempos de los mayores auges, como el de los bienes raíces en la década de los 80, millones y millones de personas se negaron a hacerse cargo de su futuro. Gente que ignoró todo lo que voy a compartir contigo en este libro y terminó teniendo fuertes dificultades económicas o en bancarrota. Y de hecho, la mayoría continúa en la misma situación. Pero el problema no es la economía, eres tú. ¿Estás molesto por la corrupción del ámbito corporativo? ¿Estás enojado con Wall Street y los grandes bancos por permitir que sucediera esta crisis? ¿Con el gobierno por no hacer lo necesario, por hacer demasiado o por equivocarse tanto y no hacer lo correcto? ¿Estás molesto contigo mismo por no asumir el control desde antes? La vida es difícil, pero ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Quejarte y despotricar no asegurará tu futuro? Tampoco servirá culpar a Wall Street, a los grandes banqueros, a Estados Unidos corporativo, ni al gobierno. Si deseas un futuro sólido, necesitas crearlo. La única forma de que asumas el control de tu futuro es haciéndote cargo de tu fuente de ingresos. Necesitas tener tu propio negocio. Capítulo 2. El hilo de plata. El 13 de julio de 2009, la revista Time presentó un reportaje en la página 2 llamado 10 preguntas para Robert Kiyosaki. Una de las preguntas que me hicieron fue: ¿existe la posibilidad de crear compañías nuevas en medio de esta turbulenta economía? ¿Bromeas?
Fue lo primero que pensé, pero mi respuesta fue la siguiente. Ese es el mejor momento. El verdadero empresario surge en los malos tiempos. A los empresarios no les importa si el mercado sube o baja. Los empresarios crean mejores productos y procesos. Así que cada vez que alguien dice, oh, las oportunidades son menos ahora, es porque se trata de un perdedor. Ya escuchaste una enorme cantidad de malas noticias sobre la economía. ¿Estás listo para las buenas nuevas? Bien, pues las malas noticias son también las buenas. Te diré lo mismo que a la revista Time. Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio. Cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se aviva como una estufa de leña, bien provista en una fría noche de invierno. Pregunta, ¿qué tienen en común los imperios de Microsoft y Disney, además de que ambos son exitosos negocios multimillonarios que han convertido en marcas reconocidas en todo el mundo? Respuesta, que ambos se iniciaron durante una recesión. De hecho, más de la mitad de las empresas que conforman el promedio industrial del Dow Jones empezaron a funcionar en una recesión. ¿Por qué? Es sencillo. En tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve creativa. Las personas salen de su zona de confort y toman la iniciativa para lograr salir adelante. Es parte del antiguo y sano espíritu empresarial estadounidense en su máxima expresión. Cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Para empezar, el mercado para nuevas oportunidades madura en los tiempos de desafío económico. Hace 5 años, cuando el valor de los bienes raíces se fue hasta el cielo y había crédito disponible por todos lados, en realidad no había gente hambrienta. Todo el mundo tenía la barriga llena. Se sentía seguro y solo estaba en busca de ingresos alternativos. A los empleados no les preocupaba la estabilidad financiera de sus empleadores, ni si continuaría habiendo un cheque de nómina en su futuro. Pero ahora que los recortes son a gran escala y todo el mundo está preocupado por lo que vendrá, hay millones de personas reevaluando su situación financiera con mucha seriedad y que se dan cuenta de que si quieren tener un futuro seguro en el que puedan confiar, necesitarán elaborar y echar a andar el plan B. Hoy en día la gente está más ansiosa que nunca por ganar algo extra de dinero y debido a lo mismo está más receptiva y dispuesta a abrir su mente a nuevas posibilidades. De hecho, la situación ya era así desde antes de la catástrofe económica. El interés por controlar nuestro futuro económico comenzó a surgir en los 80 y se exacerbó particularmente a principios del nuevo siglo. Esto es lo que declaró la Cámara del Comercio de los Estados Unidos en 2007, en un reporte titulado Work, Entrepreneurship and Opportunity in 21st Century America. Millones de estadounidenses están practicando actividades empresariales a través de pequeños negocios propios. Ahora bien, aunque yo no soy un economista, sí conozco a uno, Paul Pilzer. Paul es un joven genio. Fue el vicepresidente más joven en la historia de Citibank y luego abandonó el ámbito bancario para dedicarse a hacer millones a través de sus negocios personales. Ha tenido algunos bestsellers en la lista del New York Times, predijo la crisis de ahorros y préstamos y fue asesor económico de 2 administraciones presidenciales. Definitivamente es alguien a quien vale la pena escuchar. Paul habla de un cambio de 180 grados en los valores culturales inherentes a la naturaleza de cómo se elige una carrera, ahora que la estructura convencional empresa-empleado está cediendo el camino a la tendencia empresarial. La sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugería asistir a la escuela, recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande. La idea de tener tu propio negocio se consideraba riesgosa, admirable, tal vez pero riesgosa y hasta poco disparatada. En la actualidad las cosas son exactamente al revés. Paul está en lo correcto. El reporte que mencioné anteriormente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos también hace referencia a una encuesta de Gallup en la que se descubrió que 61% de los estadounidenses asegura que preferiría ser su propio jefe.
Otra encuesta de la empresa de Zipcher de Fresno arrojó que 72% de los adultos estadounidenses preferiría trabajar para sí mismo que para alguien más, y que 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Pero no solamente se trata de ganarse la vida, sino de la calidad de la forma en que la vivimos. La gente está empezando a darse cuenta de que desea un mayor control sobre su existencia. Las personas quieren estar más conectadas a sus familias, estar a cargo de la distribución de su tiempo, trabajar desde casa, definir sus destinos. En el estudio realizado por The Cipher, 84% de los encuestados dijo que trabajaría con más ahínco si fuera propietario de su propio negocio. ¿Cuál era la razón principal que tenían para desear trabajar para sí mismos? Para sentir más pasión por mi vida laboral. Lo que sucede es que el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y la promesa de que el camino hacia una vida larga, feliz y plena radica en trabajar para alguien más se está desmoronando ante nuestros ojos. La mitología del empleo. Estamos tan adoctrinados por nuestras circunstancias que creemos que el empleo es algo natural. Sin embargo, lejos de ser históricamente normal, todo el concepto de ser empleado es en realidad un fenómeno bastante reciente. En la era agraria, la mayoría de la gente se desempeñaba como empresaria. Así es, casi todos eran granjeros que trabajaban las tierras del rey, pero sin ser sus empleados. Ellos no recibían cheques de nómina del monarca. De hecho, sucedía lo contrario. El granjero le tenía que pagar al rey un impuesto por el derecho a usar su tierra. Esos granjeros en realidad se ganaban la vida como empresarios, con negocios pequeños. Eran carniceros, panaderos y fabricantes de velas que iban heredando su oficio a través del linaje de la familia. En la actualidad aún quedan pruebas de aquella práctica, ya que algunas personas conservan en su apellido en inglés el oficio de su familia. Smith para el herrero del pueblo, Baker para los propietarios de panaderías, Farmer porque el negocio de la familia era la agricultura, Taylor que viene de la profesión de sastre, y Cooper, antiguo término utilizado en inglés para referirse a quienes se dedicaban a la fabricación de barriles. No fue sino hasta la era industrial que se comenzó a necesitar y a exigir otro tipo de producto, empleados. Como respuesta, el gobierno asumió la tarea de educar de forma masiva y adoptó el sistema prusiano, sistema que hasta la fecha sigue siendo modelo para la mayoría de las escuelas occidentales del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino la idea de jubilarse a los 65 años? Te responderé, de Otto von Bismarck, el presidente de Prusia en 1889. En realidad, el plan de Bismarck sugería la edad de 70, no 65 años, pero eso ya no importa mucho. Prometerles a sus adultos mayores una pensión garantizada cuando cumplieran 65 años no fue un riesgo económico demasiado grande para el gobierno de Bismarck. En aquel tiempo la expectativa de vida del prusiano promedio era de 45 años. En la actualidad hay tanta gente que llega a vivir hasta 80 o 90 que esa misma promesa muy bien podría llevar a la quiebra al gobierno federal en la próxima generación. Si investigas la filosofía detrás de la educación prusiana, encontrarás que su propósito era producir soldados y empleados, gente que siguiera órdenes e hiciera todo lo que se le dijera. El sistema prusiano busca la producción masiva de empleados. En las décadas de los 60 y 70 en los Estados Unidos, compañías como IBM establecieron el concepto de empleo para toda una vida, como el patrón de oro de la seguridad laboral. Sin embargo, el empleo en IBM llegó a su punto más alto en 1985, y a partir de entonces, todo el concepto de una carrera sólida y confiable en una empresa comenzó a decaer, y sigue haciéndolo hasta la fecha. Mientras GM avance, también lo hará el país. Y aquí estamos, medio siglo después, y las cosas no le están saliendo nada bien a GM. ¿Eso significa que Estados Unidos está destinado al fracaso? No. Significa que el mito de la seguridad corporativa y el plan de los 40 años se acabó. Fiebre empresarial. No quiero decir que el empleo sea algo negativo.
Solo estoy aclarando que es una de varias maneras de generar ingresos y que es sumamente limitada. Y lo que sucede es que la gente se está dando cuenta de ello. Estas personas, incluyéndote a ti, ya vieron que la única forma en que de verdad podrán tener lo que quieren en la vida es dando el primer paso en el camino del empresario. Y por cierto, debo aclarar que no soy el único que lo nota. Tal vez no has escuchado hablar de Mohamed Yunus, autor de Banker to the Poor, pero el Comité del Premio Nobel de Oslo, Noruega, sí. De hecho, lo galardonaron en 2006 por su concepto de microcréditos para empresarios del tercer mundo. Toda la gente es empresaria, dice Yunus, pero algunos no tienen la oportunidad de descubrirlo. La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su crecimiento porque cuando la economía desacelera, la actividad empresarial se exacerba. De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles. Yunus dijo esto antes de que la economía empezara a estancarse, entre 2007 y 2008. Y ahora que se propagan todas las malas noticias financieras, más y más gente busca de manera activa la forma de hacer exactamente lo que dice el señor Yunus. La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su crecimiento, porque cuando la economía desacelera, la actividad empresarial se exacerba. De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles. Cuando hay incertidumbre, siempre buscamos otras maneras de generar ingresos. Si sabemos que no podemos confiar en los empleadores, entonces comenzamos a buscar por nosotros mismos. Creemos que ha llegado el momento de movernos de la zona de confort y ser creativos para lograr salir adelante en el aspecto económico. Un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos muestra que el valor neto del hogar promedio para los empresarios es 5 veces mayor al del valor de los empleados convencionales. Esto significa que los empresarios tienen 5 veces más probabilidades de superar este descalabro sin grandes daños e incluso con más fuerza que antes del mismo. Y eso sucede porque ellos crean su propia solidez económica. Otro estudio reciente muestra que la mayoría de los votantes en los Estados Unidos consideran que la actividad es clave para resolver la crisis económica actual. La historia nos ha enseñado en muchas ocasiones que estas nuevas compañías y el espíritu empresarial son la mejor forma de reforzar una economía en recesión, explicó el director ejecutivo del estudio. En serio, quizá esa mayoría de votantes estadounidenses que dice creer en el espíritu empresarial empezará a mover el trasero y de verdad hará algo al respecto. Creo que es posible. Sin embargo, tampoco espero con ansiedad que eso suceda. En realidad, la economía en recesión que sí me interesa que se fortalezca es la tuya. Tal vez atravesamos tiempos que son difíciles en el aspecto financiero, para casi toda la gente, pero para algunos empresarios, aquellos que tienen una mente con suficiente apertura para entender lo que voy a explicar en los siguientes capítulos, estos tiempos están impregnados de un gran potencial económico. Porque no solamente llegó el momento de tener tu propio negocio, también es el momento idóneo, como ya dije, cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Y si lo anterior es verdad, y yo sé que lo es, entonces ya solo nos queda responder 2 preguntas. La primera, ¿estás dispuesto a ser de los más valientes? Y si tu respuesta fue sí, entonces la segunda es, ¿qué implica sacar lo mejor de ti? No puedo responder la primera pregunta por ti, pero sí sé con exactitud la respuesta a la segunda. Este libro es sobre lo que implica sacar lo mejor de ti. Capítulo 3. ¿En dónde vives? Así que has trabajado muy duro por años y has ido subiendo por la escalera. Quizá continúas muy cerca del principio de la misma, o tal vez ya casi llegas a la cima, pero eso no es lo importante. Lo que importa es esa pregunta que has olvidado y que debiste preguntarte antes de invertir todo ese tiempo y esfuerzo en escalar. ¿En dónde está apoyada la escalera? Stephen Covey señala que el problema no es cuán rápidamente o cuán alto subas, sino que la escalera esté apoyada en el muro incorrecto. El propósito de este capítulo es que dejes de subir por un instante y verifiques la posición de tu escalera. Y si no estás feliz con ella, que encuentres el lugar a donde desearías moverla. ¿Cómo produces el dinero que ganas?
La mayoría de las personas asumen que su situación financiera está definida por lo que cada quien gana, lo que vale, o por una combinación de ambos. Y sin duda hay algo de verdad en ello. La revista Forbes define como adinerada a una persona que gana más de $1 millón al año, cerca de $83,333 al mes o poco menos de 20,000 a la semana. Y pobre a alguien que gana menos de $25,000 al año. Pero lo más importante no es la cantidad de dinero que generes, sino la calidad del mismo. En otras palabras, no se trata de cuánto hagas, sino de cómo y de su fuente de origen. Existen 4 fuentes distintas de flujo de efectivo. Cada una es muy diferente a las demás y cada una determina un estilo de vida específico que no tiene que ver con la cantidad de dinero que se genere. Después de publicar Padre Rico, Padre Pobre, escribí un libro en el que se explicaba cada ámbito de estos 4 tipos de ingresos. Mucha gente ha dicho que el cuadrante del flujo de efectivo es lo más importante que he escrito porque trata de asuntos fundamentales para quienes están listos para realizar cambios verdaderos en su vida. El cuadrante de flujo de efectivo representa los distintos métodos en que se genera el ingreso de dinero. Por ejemplo, un empleado gana dinero con su empleo y trabajando para alguien más o para una compañía. El autoempleado es una persona que gana dinero trabajando para sí misma, ya sea como un operador autónomo o a través de un pequeño negocio. Los dueños de negocios tienen una empresa grande que se define por lo general como un negocio de 500 empleados o más y que genera ganancias. Los inversionistas ganan dinero por medio de sus distintas inversiones. Dicho de otra forma, a través de dinero que produce más dinero. ¿A cuál cuadrante perteneces tú? Es decir, ¿de cuál cuadrante proviene la mayor parte del ingreso que utilizas para vivir? ¿El cuadrante E del empleo? Una abrumadora mayoría aprende, vive, ama y deja esta vida por completo dentro del cuadrante E. Nuestro sistema educativo y cultural nos entrena desde que nacemos hasta que morimos a vivir en el cuadrante E. La filosofía que opera en este mundo es la misma que mi padre pobre, mi verdadero padre, me enseñó y probablemente la misma que tú aprendiste al crecer. Asiste a la escuela, estudia mucho, saca buenas calificaciones y consigue un buen empleo en una compañía importante. Cuadrante A, autoempleo. Impulsada por la necesidad de ejercer más libertad y autodeterminación, mucha gente mira el cuadrante E, o más bien, mucha gente migra del cuadrante E al A. Este es el lugar a donde va la gente para tener logros propios e ir detrás del sueño americano. El cuadrante A incluye un amplio rango de poder de ganancias que va desde la adolescente freelance que cuida niños o hace paisajismo y que apenas va comenzando en la vida, hasta el muy bien pagado abogado, asesor u orador que tiene una firma propia. Pero sin importar si ganas $8 la hora u 80,000 al año, el cuadrante A casi siempre resulta ser una trampa. Tal vez creíste que habías corrido a tu jefe, pero en realidad lo único que sucedió fue que cambiaste de jefes. Sigues siendo empleado. La única diferencia es que cuando quieres culpar de tus problemas al jefe, resulta que el jefe eres tú. El cuadrante A puede ser un lugar muy ingrato y hostil, porque aquí todo el mundo se desquita contigo. El gobierno se desquita contigo porque inviertes todo un día de la semana tan solo para cumplir con tus obligaciones fiscales. Tus empleados se desquitan contigo, también los clientes, y tu familia también lo hace porque nunca pasas tiempo con ellos. Pero ¿cómo podrías hacerlo? Si tomas tiempo libre, pues pierdes ventaja. No tienes tiempo libre porque si quieres tomarte unos días, el negocio deja de producir dinero. De una manera bastante objetiva, la A es una de autoesclavizante. Realmente no eres dueño del negocio, más bien el negocio es tu dueño. Cuadrante D, dueños de negocios. El cuadrante D es el lugar a donde va la gente que quiere crear grandes negocios. La diferencia entre un negocio de este cuadrante y uno del anterior es que en el cuadrante A tú trabajas para el negocio y en el D el negocio trabaja para ti. Yo tengo muchos negocios del cuadrante D, entre los cuales se incluye mi compañía de manufacturas, el negocio de bienes raíces, empresas mineras y otras. Quienes viven
y trabajan en el cuadrante D se protegen contra toda recesión, porque tienen control sobre la fuente de su propio ingreso. El cuadrante I, inversionista. Esto no es difícil en absoluto. Mi padre rico me enseñó a vivir en el cuadrante I jugando Monopolio y todos sabemos bien de qué se trata. 4 casas verdes, un hotel rojo. 4 casas verdes, un hotel rojo. Cambiar de empleo no significa cambiar de cuadrante. Ahora permíteme explicarte por qué es tan importante entender los distintos cuadrantes. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que se queja de su empleo, decide hacer un cambio y años después termina quejándose exactamente de lo mismo que antes? Sigo trabajando y trabajando mucho, pero no logro progresar. Cada vez que recibo un aumento se lo comen los impuestos y los gastos más fuertes que necesito incurrir. Preferiría dedicarme a... llena los paréntesis. Pero en esta etapa de mi vida no puedo darme el lujo de volver a la escuela y aprender una nueva profesión. Este empleo es una porquería. Estas y muchas otras quejas similares son típicas de una persona que está atrapada no en cierto empleo, sino en un cuadrante completo. El problema es que casi siempre cuando la gente tiene la iniciativa de hacer un cambio drástico en su vida, lo único que hace es cambiar de empleo. Lo que se debe hacer es cambiar de cuadrante. La mayoría de la gente vive en el lado izquierdo, cuadrantes E y A. Nos entrenan para vivir y crecer ahí. Saca buenas calificaciones para que obtengas un buen empleo, nos dicen. Sin embargo, el cuadrante D no importan las calificaciones, ya que tu banquero jamás te va a pedir tu boleta, sino tus estados financieros. Liberarse de las típicas estructuras laborales y crear tu propio flujo de efectivo te coloca en la mejor posición para enfrentar una tormenta económica, por la sencilla razón de que de esta manera ya no dependes de un jefe o la economía que determinen tus ingresos anuales. Ahora tú eres quien decide. Por lo menos 80% de la población vive en el lado izquierdo de este diagrama y muy particularmente siempre nos inculcan que el cuadrante E encontraremos seguridad. Por otra parte, la libertad se encuentra en el lado derecho, el de los cuadrantes D, E, I. Si quieres mudarte a esta zona, puedes hacerlo, pero si lo que deseas es esa relativa seguridad del lado izquierdo, entonces lo que compartiré en este libro tal vez no sea para ti, pero es una decisión que solo te corresponde a ti. ¿En cuál cuadrante vives? ¿En cuál cuadrante quieres vivir? Capítulo 4. Tus valores financieros esenciales. Los cuadrantes de los que hablo no son solamente 4 estructuras distintas de negocio, tienen mucho más que ver con estructuras mentales. El cuadrante que elijas del que provengan tus ingresos principales no tiene tanto que ver con circunstancias externas, educación, entrenamiento, la economía o las oportunidades disponibles en tu entorno, como con lo que realmente eres en lo más profundo. Es decir, con tus fortalezas, debilidades e intereses genuinos. Es una cuestión de valores financieros fundamentales. Estas diferencias son las que nos atraen a o repelen de los distintos cuadrantes. Es importante entender esto porque significa que mudarse del cuadrante E del empleo o A del autoempleo al D de dueño de negocio no es tan sencillo como notificar un cambio de dirección en la oficina de correos. Aquí no solo cambia lo que haces, sino de una forma bastante real también se modifica lo que eres, o por lo menos tu forma de pensar. A algunas personas les encanta ser empleadas, pero otras lo detestan. A algunas personas les fascina tener empresas, pero hay otras que no están interesadas en dirigirlas. A algunos les gusta invertir, pero otros solo ven en la inversión el riesgo de perder su dinero. Casi todos tenemos un poco de estos estereotipos. También es importante notar que es posible ser pobre o adinerado en cualquiera de los cuadrantes. Asimismo, vivir en alguno de ellos tampoco garantiza necesariamente el éxito financiero. Tú puedes identificar en cuál cuadrante vive cualquier persona con tan solo fijarte en sus palabras. Cuando yo tenía 9 años, comencé a acompañar a mi padre rico mientras hacía entrevistas. Gracias a ellas, aprendí a escuchar e identificar los valores fundamentales de la gente.
valores que según mi padre rico provenían del alma de cada persona. Aquí te presento algunas de las frases que pueden surgir de los distintos cuadrantes, así como una muestra breve de sus respectivos valores. El cuadrante del autoempleo, independencia. El empleo, seguridad. Dueños de negocios, generación de riqueza. Inversionistas, libertad financiera. Valores del cuadrante E. Estoy en busca de un empleo seguro, en el que me paguen bien y me brinden excelentes prestaciones. Para alguien que vive en el cuadrante E, el valor fundamental es la seguridad. Tal vez seas el extremadamente bien pagado vicepresidente de una empresa, pero aún así tienes los mismos valores fundamentales que el encargado de intendencia que gana la 10ª parte de tu salario. Sin importar si se trata del intendente o del presidente, las personas del cuadrante E a menudo piensan cosas como: busco un empleo seguro y estable con prestaciones, o ¿cuánto pagan por las horas extras? O ¿cuántas vacaciones pagadas tenemos? Cada vez que tengo una conversación con alguien del cuadrante E y hablo sobre lo mucho que me gusta iniciar negocios nuevos, escucho frases como: sí, pero ¿no es demasiado arriesgado? Todos vemos la vida desde la perspectiva que nos da nuestros valores fundamentales. Lo que es emocionante para mí puede resultar aterrador para alguien más. Por eso, cuando estoy con gente de los cuadrantes E y A, por lo general solo hablo del clima, de deportes o de lo que se presenta en la televisión. Valores del cuadrante A. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Para la gente del cuadrante A, el valor fundamental es la independencia. Estas personas quieren libertad para hacer lo que desean. Cuando alguien dice, voy a dejar mi empleo y empezaré a trabajar por mi cuenta, ya dio el paso del cuadrante E al A. Las personas del cuadrante A son por lo general propietarias de negocios pequeños, negocios familiares, especialistas y asesores. Tengo, por ejemplo, un amigo que instala pantallas de televisión de gran formato, sistemas telefónicos y sistemas de seguridad en los hogares de gente rica. Mi amigo tiene 3 empleados y está feliz de ser jefe de un equipo pequeño. Asimismo, es un A incondicional y muy trabajador. La gente de ventas que recibe comisiones, como los corredores de bienes raíces y los vendedores de seguro, siempre están en el cuadrante A. Este cuadrante también está lleno de profesionistas como doctores, abogados y contadores que no pertenecen a alguna empresa grande de salud o servicios legales o contables. Muy a menudo la gente que vive en el cuadrante A muestra un gran orgullo por el trabajo que produce con su propia mente y manos. Si los A tuvieran una canción para definirlos, tendría que ser Nobody Does It Better o My Way. No obstante, detrás de esa fachada de independencia, no es raro encontrar falta de confianza en el enfoque que tienen esas personas en relación con los negocios, lo cual se extiende al enfoque en la vida, porque la forma en que nos manejamos en los negocios tiende a ser la misma en que nos manejamos en todo lo demás. Por lo general, a la gente de A se le paga por comisión o según la cantidad de tiempo invertida en un trabajo. Por ejemplo, a un A se le puede escuchar decir algo como: mi comisión es del 6% sobre el precio total de la compra, o cobro $100 por hora, o mi tarifa es igual al costo más el 10%. Siempre que conozco a alguien de los cuadrantes E o A que tienen problemas para hacer la transición al cuadrante D, noto que se trata de una persona que tiene grandes habilidades de administración, pero pocas de liderazgo. Mi padre rico solía decir: si eres el líder del equipo y también eres la persona más inteligente del mismo, entonces el equipo está en peligro. Muy a menudo la gente del cuadrante A no sabe trabajar bien en equipo e incluso llega a tener algunos problemas de ego. Para moverse del cuadrante A al D, lo que se necesita no es un salto cuántico en lo que se refiere a habilidades técnicas, sino el desarrollo de la capacidad de liderazgo. Como ya lo mencioné varias veces, en el mundo real, los estudiantes que sacaban 10 a veces terminan trabajando para los estudiantes que siempre sacaron 8. Y los estudiantes que sacaron 8 terminan trabajando para el gobierno. Si alguna vez te has escuchado diciendo: si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo, o si tiendes a pensar de esa manera, tal vez sería bueno que analizaras con detenimiento tu filosofía. Valores del cuadrante D. Estoy en busca de la mejor gente
para que se una a mi equipo. Para la gente del cuadrante D, el valor fundamental es la construcción de riqueza. Quienes comienzan desde cero y construyen grandes negocios en el cuadrante D, por lo general son personas con una misión en la vida muy bien definida, que valoran la importancia de un buen equipo y la eficiencia del trabajo colectivo y quieren cooperar y trabajar con la mayor cantidad posible de gente. En tanto que una persona del cuadrante A siempre quiere ser el mejor o la mejor de su campo, la del cuadrante D quiere construir un equipo con otras personas que ya son los mejores en su ramo. Henry Ford se rodeó de personas más inteligentes que él. Con mucha frecuencia, el empresario de A es la persona más inteligente o talentosa del lugar, pero no sucede lo mismo con el empresario del cuadrante D. Si tienes un negocio en el cuadrante D, muy a menudo vas a tratar con personas mucho más inteligentes, experimentadas y capaces que tú. Mi padre rico no recibió educación formal, pero yo llegué a verlo tratar con banqueros, abogados, contadores, asesores de inversión y expertos de otros ámbitos, quienes en muchos casos tenían títulos de maestría y doctorado. Para reunir el dinero necesario para sus negocios, mi padre tenía que involucrarse con gente que tenía muchísimo más dinero que él. Si él se hubiese regido por la frase, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo, habría terminado siendo un fracaso total. En lo que se refiere a la forma de remuneración, una persona que pertenezca de forma legítima al cuadrante D siempre podrá reducir sus esfuerzos en su negocio y continuar recibiendo ganancias. En la mayoría de los casos, si alguien del cuadrante A deja de trabajar, el ingreso también se detiene. Por tanto, creo que en este momento deberías preguntarte, si dejara de trabajar hoy, ¿cuántos ingresos seguiría recibiendo? Si tu ingreso se acaba en 6 meses o menos, entonces lo más probable es que formes parte de los cuadrantes E o A. La gente de D puede reducir su carga de trabajo significativamente por años, una vez que han establecido su negocio hasta un cierto nivel, y seguirá recibiendo dinero. Valores del cuadrante I. ¿Cuál es mi retorno de inversión? Lo que más valora la gente del cuadrante I es la libertad financiera. Al inversionista le encanta la idea de que el que trabaje sea su dinero y no él o ella. Estas personas invierten en muchas cosas. Pueden hacerlo en monedas de oro, bienes raíces, negocios o en activos de papel como acciones, bonos y fondos mutualistas. Si tu ingreso proviene de una compañía o de planes de retiro del gobierno y no de tu conocimiento personal sobre inversión, entonces ese ingreso sale del cuadrante E. Dicho de otra manera, tu jefe o el negocio siguen pagando su parte correspondiente por tus años de servicio. A un inversionista podrías escucharlo decir lo siguiente: yo recibo 20% de rendimiento sobre mis activos, o muéstrame los estados financieros de la empresa, o cuánto mantenimiento diferido existe sobre la propiedad. Diferentes cuadrantes, diferentes inversionistas. Todos debemos ser inversionistas en el mundo actual. No obstante, nuestros sistemas escolares no nos enseñan gran cosa sobre la inversión. Ya sé que en algunas escuelas se enseña a elegir acciones, pero en mi opinión eso no es invertir, es apostar. Hace muchos años mi padre rico me explicó que los empleados invierten en fondos mutualistas o de ahorros. También dijo que hayas tenido éxito en un cuadrante como el E, el A o el D no garantiza que también lo tengas en el cuadrante I. Muy a menudo los doctores son los peores inversionistas. Mi padre rico también me explicó que se invierte en distintas cosas dependiendo del cuadrante. Por ejemplo, en el cuadrante A se puede escuchar a alguien decir: yo no invierto en bienes raíces porque no quiero estar reparando retretes. Una persona del cuadrante D podrá decir lo siguiente al referirse a la misma situación: quiero contratar una buena compañía de administración inmobiliaria para que repare los retretes por las noches. Es decir, un inversionista del cuadrante A creerá que tiene que hacer las reparaciones él mismo, en tanto que un inversionista de D contratará a otra compañía para que lleve a cabo el mantenimiento. Diferentes personas, diferentes perspectivas, diferentes cuadrantes, diferentes valores. Seguramente para este momento ya sabes a dónde me dirijo. Todo se resume en una idea muy sencilla. Si quieres ser rico, vas a tener que mudarte. No necesitas un nuevo empleo.
sino una nueva dirección. Si quieres tener control sobre tu vida y tu destino, si quieres libertad de verdad, el tipo de libertad necesaria para dar órdenes, establecer tus horarios, pasar tiempo con tu familia y contigo para hacer lo que amas, si quieres vivir la vida para la que naciste, sin miramientos, una vida de pasión, emoción y plenitud, en breve, si quieres ser rico y vivir como tal, entonces llegó el momento de que empaques y te mudes. Ha llegado el momento de salir del lado izquierdo del esquema y mudarse a los cuadrantes D e I.